Cada ciudad tiene historias que prefiere olvidar, crímenes que sacuden a la comunidad entera, momentos cotidianos que se transforman en tragedia. A veces ocurre en una calle tranquila, otras veces en un lugar donde nadie imaginaría el peligro. Pero en todos los casos, surge la misma pregunta en el pensar colectivo: ¿cómo pudo pasar algo así? Bienvenidos a un capítulo más de La Esquina Oscura. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñanos a explorar dos casos recientes de los crímenes más horribles ocurridos en Argentina. Malena Maidana. Ezeiza, Argentina, domingo 22 de febrero de 2026. Malena Maidana tenía 26 años. Era madre de un niño de 3 años y estudiaba comercio exterior en la Universidad Provincial de Ezeiza. Además de sus estudios, Malena había comenzado a construir su propio camino. Tenía un pequeño negocio de lencería en línea con el que buscaba generar ingresos mientras terminaba su carrera. Su vida parecía avanzar con normalidad hasta la noche del 22 de febrero. Cerca de las 11 de la noche, Malena salió de su casa para dar una caminata por la zona. Nunca más regresó. Su cuerpo fue encontrado hasta la madrugada del día siguiente, cuando un vecino salió a tirar la basura. Ahí, en plena calle, estaba el cuerpo de Malena. De inmediato llamaron a las autoridades. La escena era brutal. El cuerpo presentaba más de 10 puñaladas, además de un corte profundo en el cuello. Malena yacía tendida en la calle Andrada, entre Boesen y Ludueña, en la localidad de Ezeiza. Pero la investigación apenas comenzaba. Conforme los peritos comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la zona, apareció un primer video. En las imágenes se observa a Malena caminando por la calle, detrás de un hombre. En ese momento la escena parecía normal, pero con el paso de las horas, ese mismo sujeto se convertiría en el principal sospechoso del crimen. Poco después, apareció una segunda grabación. En esta se apreciaba el momento exacto del ataque. En el video pueden escucharse los gritos desesperados de Malena. Después, silencio. Cuando los investigadores revisaron las pertenencias de la víctima, notaron algo extraño: faltaba su celular. Las autoridades intentaron rastrear el dispositivo mediante el GPS, y fue entonces cuando apareció una ubicación inesperada. El teléfono marcaba señal en la base de salud número 4 de Ezeiza. Cuando los agentes acudieron al lugar, finalmente encontraron el celular. Estaba tirado entre unos arbustos. La investigación reveló algo sorprendente. El teléfono había sido tomado por una enfermera de 54 años, que había acompañado a la médica que realizó la primera asistencia a la víctima en una ambulancia del SAME. Según las autoridades, la mujer tomó el celular, pero más tarde se arrepintió y lo arrojó cerca del lugar. La enfermera fue detenida por este hecho, pero el responsable del crimen seguía libre. Mientras continuaba la revisión de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar al hombre que aparecía caminando frente a Malena. El sospechoso era Nahuel Lau de Oz. Cuando las autoridades llegaron a su vivienda para realizar un allanamiento, comenzaron a revisar cada rincón del lugar. Ahí encontraron las prendas que el hombre llevaba en el video de las cámaras. La ropa estaba recién lavada, pero aún así, los peritos detectaron manchas hemáticas. Incluso dentro de la vivienda se halló un objeto que fue etiquetado como la posible arma homicida. Durante el interrogatorio, las autoridades le preguntaron a Lau de Oz si conocía a Malena. Su respuesta fue simple: dijo que nunca la había visto en su vida. Nahuel Lau de Oz era conocido en redes sociales. En internet afirmaba ser consultor empresarial y también decía trabajar para una empresa llamada Neuros. Mientras tanto, en las calles de Ezeiza, la indignación comenzaba a crecer. Vecinos, familiares y amigos de Malena salieron a manifestarse. Exigían justicia para la joven madre, pero lo más inquietante de toda esta historia es un detalle que dejó a muchos sin palabras. Malena no tenía ninguna relación con su agresor. No eran conocidos, no compartían un entorno, no existía ningún vínculo entre ellos. Simplemente dos personas que se cruzaron en la misma calle, en el mismo momento. Y para Malena, ese momento fue el último de su vida.
Plata, Argentina. Una tarde que parecía completamente normal, terminaría convirtiéndose en una tragedia que conmocionó a todo el país. Kim Gómez tenía solo 7 años. Ese día viajaba junto a su madre, Florencia, en su automóvil, un Fiat Palio. Madre e hija circulaban por las calles de La Plata cuando, de pronto, fueron interceptadas por 2 sujetos. Según el testimonio de la madre, los agresores eran menores de edad. Los jóvenes lograron robar el automóvil, pero había un problema. Kim seguía dentro del vehículo. Cuando los delincuentes arrancaron el auto, la niña no había logrado bajar. En medio de la desesperación, los ladrones intentaron sacarla por la ventana para poder escapar, pero algo salió terriblemente mal. Kim llevaba puesto el cinturón de seguridad. Cuando la arrojaron fuera del vehículo, su cuerpo quedó enganchado. Lo que ocurrió después fue una escena devastadora. La niña fue arrastrada por el automóvil a gran velocidad mientras los delincuentes huían durante al menos 15 calles. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. Gracias a esas mismas cámaras, las autoridades lograron rastrear el recorrido del vehículo y finalmente capturar a los responsables. Pero había otro detalle que impactó profundamente a la opinión pública. Los agresores efectivamente eran menores de edad. Por esa razón, sus nombres no fueron revelados públicamente, con el objetivo de proteger su identidad. Lo único que se dio a conocer fueron sus edades, 14 y 17 años. Tras las investigaciones y las declaraciones de ambos jóvenes, las autoridades llegaron a una conclusión. El principal responsable había sido el joven de 17 años, mientras que el menor de 14 años habría participado únicamente como cómplice. El caso ocurrió hace aproximadamente un año y hasta febrero de 2026 el proceso judicial seguía en curso. Las últimas actualizaciones del caso indican que el menor, que tenía 14 años y ahora 15, no recibiría condena debido a su participación limitada en el crimen. Por otro lado, el segundo implicado, quien actualmente tiene 18 años, será juzgado como menor, ya que era su edad al momento de cometer el delito. Una decisión que ha generado una enorme controversia. Muchos habitantes de La Plata e incluso personas de toda Argentina han manifestado su indignación. Para muchos, el caso no solo representa una tragedia, sino también un debate profundo sobre la responsabilidad penal en menores de edad, porque más allá del proceso judicial, una familia quedó marcada para siempre, y una niña de solo 7 años perdió la vida de la manera más cruel imaginable. Pensamos que el mal es algo lejano, algo que solo ocurre en la ficción o en las noticias de otros países, pero la realidad suele ser mucho más inquietante. Estas historias comenzaron de la forma más simple posible: salir a caminar, un viaje en automóvil, momentos que parecieran no tener relevancia, que terminaron convirtiéndose en el último capítulo de una vida. Y lo más perturbador de todo es que no hubo señal de advertencia, solo un instante, un encuentro inesperado y la historia que termina en tragedia. Así que la próxima vez que camines por una calle, piensa en esto. Nunca sabes qué historia terrible pudo haber ocurrido exactamente en ese mismo lugar donde hoy te encuentras. Nosotros somos La Esquina Oscura. Gracias por ver hasta el final. Si el video te gustó, dale like, suscríbete para ver más videos así y compártelo con tus amigos. Y no olvides revisar cada esquina de tu habitación antes de apagar la luz.